tienen algo en común: actitud emprendedora. Escuchas Emprender es Clave. Bien, ya son las 12:15 y vamos a hablar de libros. Yo quedé impresionada con lo que va a contarnos hoy día Fabio Costa, que lo tenemos acá en la pauta, pero no lo voy a adelantar. ¿Cómo estás, Fabio? Hola. Bien, ¿y tú, Elena? Presidente de la Asociación de Librerías, creador de Librerías Bros. El famoso librero. El librero que me dé a mí una propuesta. Es verdad. Tenemos que conversar. Estamos haciendo negocio. Oye, Fabio. Y se vienen cosas entretenidas que vamos a ir contando a medida que se vayan capitalizando, así que hay harto para conversar. Muy creativo nuestro librero, muy creativo en cuanto a los modelos de negocio. ¿Qué estás descubriendo, Fabio? ¿Cuál es la arista nueva? Pero tengo un problema No, bueno, sí, un problema que comentar ahora. Los otros están ahí. No, porque ¿sabéis qué? Y que en el fondo, no sé si será como... No sé si problema, digamos, tengo una condición. Que yo, no sé, por ejemplo, nosotros ahora en Bros estamos metiéndonos en el catálogo digital. Ya bueno, lo tenemos activo hace un rato ya, pero ahora vamos a empezar como a mostrarlo más y como a difundirlo más, porque en el fondo... Yo siempre he dicho, el tema del catálogo digital es súper interesante en términos de que te da acceso a la gente que prefiere distintos formatos, te da acceso a catálogos. Por ejemplo, vamos a saltar de un catálogo de 30.000 libros en papel que tenemos hoy día a más de 2 millones de libros. Salto. Claro, es en otro formato. ¿Y ese formato salto, de Fabio, va proporcional a los lectores digitales? O sea, ¿se está sumando mucha gente a leer libros digitales? Ha crecido mucho el formato digital, no tanto como, por ejemplo, no sé, yo hace 10 años cuando partí con la primera librería, me decían así como, oye, pero ¿cómo vas a poner una librería si los libros digitales se están matando a las librerías? Desde entonces a la fecha siguen saliendo librerías y el libro en papel sigue siendo como el formato preferido, ¿cachai? Ahora, los últimos años ha crecido mucho lo digital, sobre todo el año pasado con el tema de la pandemia, y sobre todo el audiolibro, que es un formato que, claro, ahora como el audiolibro es como el primo hermano del podcast, entonces todo este fenómeno de escuchar contenidos ha agarrado como una nueva onda. Estamos hablando de que el audiolibro es una cosa que hace mucho tiempo existía. Antes se compraba el cassette, ¿cachai? Como hay todo un fenómeno. Oye, y ahora vuelve a agarrar vuelo. Es interesante eso también porque resulta que la gente escucha súper segmentada la información que le interesa. O sea, tú puedes encontrar cosas que son muy de nicho, muy específicas en el tema de los podcasts, por ejemplo. Sí, exactamente. Y también va vinculado el audiolibro a mucha gente, que yo he sabido de muchos casos de personas con problemas a la vista, que el audiolibro les salva porque encuentran todo un universo perfecto para poder seguir vinculado a los libros. En ese sentido es un formato súper inclusivo. Y manejando, porque, claro, no tenía el problema para la gente que tiene algún tipo de discapacidad visual. Claro. Y la gente ha dejado de escuchar programas, no esta radio, pero otros programas, porque en el auto están con mucho audiolibro también. Sí, exactamente. Bueno, y ahí es donde el podcast le ha hecho un gran favor también a todo el mundo de los contenidos en formato audio, que es lo interesante. Exactamente. No, y lo que yo les comentaba, no sé por qué yo tiendo a pensar, no sé, me abro al formato digital y mi cabeza automáticamente quiere salir a conquistar el mundo, porque ya no tengo barreras físicas. Hoy día yo en las librerías solo puedo vender libros en papel en las librerías. Bueno, con la página web puedo vender en todo Chile, pero al tiro como que mi cabeza tiende a irse como a lo grande, así como... Tengo como un complejo de Alejandro Hay que soñar en grande. Está buenísimo. ¿Y qué implica ese salto? ¿Que estás vinculándote a vender libros digitales al extranjero? O sea, ahora puedo. Claro. He tenido que irme así como forzando a decir, ya Fabio, pasito a pasito, ¿cachai? Como que no voy a renunciar al sueño de vender libros en, no sé, los mercados más grandes, pero hoy día tengo que concentrar así como vamos a echar a andar la cosa de a poquitito, que es lo que tiene sentido, pero claro, es como hacer convivir el sueño con las posibilidades. Claro, ahí yo creo que tenés que potenciar, y me imagino que ahí se potencia la literatura chilena como producto
de meter, porque claro, en el extranjero deben estar los otros libros de grandes autores, qué sé yo, del mundo, pero la literatura chilena propiamente tal, yo creo que es lo exportable. Es que eso es lo entretenido y por eso que también es tan alucinante al tiro pensarlo en grande, porque se te abren dos grandes posibilidades. Entre millones hay dos que son muy choras. Uno es la posibilidad de exportar la cultura chilena, empezar a que autores nacionales en el fondo realmente puedan tener presencia en todo el mundo, sin las ¿cómo se llama esto? Las limitantes que puede tener el tener que imprimir, el tener que exportar, el tener que mandar los libros físicamente, ¿cachai? Y también es como un experimento avanzado, porque si tú te das cuenta que, no sé, el nuevo libro de la María José Navia, por ejemplo, anda muy bien en México o en Colombia, después tú con esa data podés ir a Colombia y venderle los derechos, quien sea dueño de los derechos, pero podéis tener esa información para ir y que en Colombia lo compren y impriman, no sé, 500.000, 5.000 ejemplares, ¿cachai? Entonces, es una cuestión que en el mediano largo plazo es brillante, o sea, puede funcionar muy bien, solo que para llegar a ese mediano y largo plazo hay que partir en el corto plazo. Y ahí está bueno que la primera piedra sea la digital para abrir el mercado y después se van echando raíces. Y es más sostenible. Bueno, y la otra es el acceso desde Chile a contenidos de todo el mundo. O sea, tú conozco a agentes literarios acá en Chile que están trabajando mucho con Corea y empiezan a traer, ¿cachai? Contenido, o la posibilidad de leer en idioma original, si te gusta, no sé, si tú leí en turco, y la literatura turca en Chile no llega en idioma original, digitalmente sí tenía el acceso, ¿cachai? Entonces hay muchas posibilidades, pero de nuevo, hay que como que... Luca, te pusiste a aprender turco, hoy día mismo, para que me cuentes unas teleseries turcas. Yo te las voy a contar, sí, y coreano. Puede ser doblador de teleseries turcas. El único. Esa sería buena, ¿eh? Es imposible lo que estás haciendo. Oye, yo quiero que hablemos del tema que nos convoca hoy día. Perdona, librazo, Fabio, que te aterrice, porque este es un librazo y es un librazo que es un libro, podemos decir ya que tiene su tiempo y que no puedo creer que... A ver, dos cosas que se me vienen a la mente. Perdona, Fabio, yo soy igual de desordenada que tú y también ando pensando en millones de cosas a la vez, pero... sí, a ver, este libro se menciona varias veces en distintas instancias y lo otro, yo he visto que hay como una locura, así como una fiebre por la educación financiera, por lo menos acá en Chile, que uno la ve creciente tanto como en personajes en redes sociales, en la información que están proveyendo las mismas instituciones financieras, lo que están haciendo las fintech, como que está de moda tener educación financiera. Sí, yo creo que primero para bajar la ansiedad de quienes están escuchando, para que sepan de qué libro estamos hablando. El libro en cuestión es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que en el fondo es un libro, no es el único, se podría decir que es el mejor, sí, se podría afirmar en términos de que es como el más popular, ya como 20 millones más ameno, de tal vez vendidos. Lo si es mejor o peor, no sé, pues eso ya es más relativo, pero es un muy buen libro, muy referente en el tema de las finanzas personales. Y lo quise traer a colación justamente porque es un libro que va muy de la mano, yo creo, con lo que tú comentabas, Elena, que hoy día la gente está tomando un poco más de conciencia, probablemente por todo lo que pasó en la pandemia, lo que fue todo este estrés como financiero, laboral, o qué sé yo, están empezando a tomar un poco de conciencia del control de sus finanzas, de su situación económica personal. Y lo que hace Kiyosaki, y esto es lo extraordinario, es un libro, mira, yo tenía un prejuicio con el libro, debo reconocerlo, yo pensaba que era estos típicos libros así como casi que hágase rico como siguiendo esta fórmula. Claro, 15 pasos. ¿Sí? Claro. Y en ese sentido le hice el quite por muchos años, porque hace rato me lo habían recomendado, y no sé, y en un momento me lo volvió a recomendar una persona que, no sé, me lo comentó de una forma que me hizo un clic distinto. Y el libro, la gracia que tiene es que no es que te diga cómo hacerte rico, sino que en el fondo te va explicando la diferencia entre, un poco él dice, porque se llama Padre Rico, Padre Pobre, porque Robert Kiyosaki, su padre biológico, que lo crió y todo el cuento, fue un tipo que hizo todo según, así como lo que la teoría dice que es como el camino perfecto, ¿cachai? Muy buen, o sea, sacó una buena carrera universitaria, estudió, trabajó, siempre en la misma empresa, él era profesor universitario, creo,
pero siempre en una misma empresa, siempre con un sueldo, ir mejorando sus condiciones, así como la carrera tradicional ordenadita, como ir creciendo paso a paso, qué sé yo. Pero siempre tuvo problemas financieros, siempre acogotado por las deudas, siempre así sufriendo a fin de mes, ¿cachai? Independiente de que ganara buen sueldo, ¿ya? Y el otro padre, el del que habla, que es el papá de un amigo de infancia de él, que llegó a ser uno de los hombres más millonarios de Hawái, desde donde es oriundo Kiyosaki, era un tipo que no terminó el colegio. Pero la gran diferencia es que él era financieramente muy educado versus su papá, que era académicamente muy educado, pero financieramente no educado. Entonces lo que le enseñaba a este otro padre, que era su padre rico, su padre pobre es el biológico, su padre rico es el otro papá, él le decía, la diferencia entre el rico y el pobre es que el pobre es el que en el fondo trabaja por dinero, trabaja y recibe un sueldo, y en el fondo eso lo mantiene en un círculo vicioso de que te suben el sueldo, tú gastas más, tu situación financiera generalmente no mejora, porque en el fondo tú estás en un círculo vicioso de recibo, gasto, claro, y no invierto. El rico lo que hace, y por qué el rico se hace cada vez más rico, es porque el rico en el fondo hace que la plata trabaje para él, en el sentido de que se va invirtiendo en activos, y aquí hay una diferencia súper chula en lo que va diferenciando con los activos versus lo que son como... Yo lo estoy escuchando en inglés y habla de liabilities, que son como gastos, como egresos. Ya voy a explicar a qué se refiere con eso. Él habla activos que generen un sueldo pasivo para ti, es decir, que te están generando plata sin que tú estés sin ver los billetes. En el fondo es una proyección de la plata. Al final del día, lo que va a llegar en el futuro. Invertir, no sé, en comprar una propiedad, por ejemplo, la casa propia, que muchos decimos, mira, mi mayor activo es mi casa propia, en la que yo vivo. Y él dice, no, conceptualmente estás equivocado, porque la casa propia, perfecto, tú la compraste, puede ser tuya, o la estáis pagando en el banco, qué sé yo, pero la casa propia a ti te significa constantemente gastos, egresos. Tú estás entre las mantenciones, entre el dividendo, entre las cuentas, todo, es plata que sale de tu bolsillo. En cambio, si tú inviertes y compres una propiedad que arriendas y se va pagando con el arriendo, y después ya cuando está pagado o hay una plusvalía en su valor, es plata que te va entrando constantemente a ti. ¿Cachai? Es la diferencia entre lo que tus inversiones que suman dinero a tu bolsillo versus las cosas que tú compras y que te restan. Oye, Fabio, en el fondo es un llamado a dejar de ser empleado, ¿no? Es un llamado a liberarse no necesariamente. ¿No? Ya. Porque esa es la gracia del libro. El libro como que dice, por ejemplo, usando el mismo ejemplo de la casa, te dice, yo no te digo que te compres la casa, porque yo entiendo la importancia, sobre todo emocional, de comprarse la casa. Pero lo importante es que tú te conviertas en una persona financieramente educada, que tú entiendas que la casa propia en la que tú vives no es un activo que te renta, sino que no quiero usar la palabra activo, pero es una cosa que es de tu propiedad, pero que te genera gastos. ¿Cachai? En el fondo, claro. Lo mismo con la pregunta que tú haces, no es deja tu empleo, es trabaja, sí, pero trata de que tu independencia financiera no esté ligada únicamente a tu remuneración, sino que si puedes o busca la forma de hacer que parte de tu sueldo empezar a generar, a comprar, a invertir en activos. Claro, expandir el horizonte. Claro, que de menos a más que vayan generándote algún tipo de ingreso. Acciones, y ahí claro. Hay distintas formas que él va diciendo, pero en el fondo es como no engañarte en el sentido de que cuando me suban el sueldo mi situación financiera va a mejorar mágicamente, porque generalmente el aumento de sueldo genera mayores gastos. Oye, es un poco como romper ese círculo medio defectuoso que tú mencionabas de trabajar para recibir el sueldo, trabajar para recibir el sueldo. Esto habla mucho. Como que es a nuevas posibilidades, aun cuando tú dices uno puede seguir siendo empleado, pero con una abertura mental distinta. Exactamente. De nuevo, no, en ningún caso dice
ser empleado es bueno o malo, o Ya. ser independiente. No. Y por eso, ese es como el prejuicio que un poco yo tenía, que me quebró, y por eso que ahora estoy recomendando mucho el libro, porque encuentro que es un libro que te explica conceptos que finalmente te dice, tú tómalo, déjalo, ¿cachai? Yo no te estoy diciendo cuál es el camino correcto, es solo que, en el fondo, claro, como no te engañes, ¿cachai? No te engañes. La casa propia, claro, puede ser el día de mañana tu red de protección, o la podéis vender y salir de algunas deudas, qué sé yo. Pero en el fondo no es un activo que te renta. Claro, no va por ahí, no va exactamente no es por ahí. Sí. Entonces, es súper interesante el concepto y la diferencia. Y también, si tú lo pensáis, en nuestra historial académico, colegio, universidades, carreras, de todo tipo de carreras, no te enseñan así como finanzas personales desde la perspectiva de cómo tú, como un poco desarrollarte, ¿cachai? Hay carreras, yo soy ingeniero comercial y me especialicé en el área financiera, desde donde yo podría tal vez entender, si es que me dedico a buscar un camino, entender estos conceptos, ¿cachai? Oye, y por algo, Fabio Kiyosaki, el autor, se volvió finalmente un padre rico, ¿ah? Ha vendido aproximadamente 26 millones de unidades. No, sí, este gallo, claro, tiene el respaldo, porque más encima habla también de que él desde chiquitito entendió esto. Es choro, porque él va contando la historia ligada a su historia personal. Y parte cuando él era muy chico y el padre rico lo puso a trabajar a él y a su amigo, así como en una tienda que él tenía, y les pagaba así una miseria, eran como 10 centavos por todo el día, ¿cachai? Claro, y en un momento los cabros le van a reclamar, así como, oye, esto es esclavitud, no sé qué. Y les dijo, ya, pues ustedes están haciendo ahora lo que mucha gente hace, que es como reclamarle al jefe por tus problemas financieros. Onda, no, hazte cargo tú de tu libertad financiera, ¿cachai? Eso es como el concepto que hace, como independízate de este círculo vicioso de la remuneración mensual, ¿cachai? Es quebrar paradigmas, pero lo hace de una forma que es súper amigable, ¿eh? No es un libro ni técnico, ni académico, no, es súper así como entendible, ¿cachai? Oye, y es el libro de educación financiera más exitoso de la historia. Así es. O sea, un hit, o sea, es una Biblia Sí, a leer. Y de ahí ya hay libros del mismo Kiyosaki, derivados de... Y ahí se pueden ir complementando con otros. Si tú vas viendo, no sé, buscáis así como los libros financieros más importantes, ya te empiezan a ligar con hábitos también, con costumbres, como que hay todo un cambio, un seteo mental diferente para lograr eso. Si en el fondo tampoco es una fórmula mágica que del día a la mañana todos nos vamos a hacer ricos, ¿okay? Pero es interesante como para empezar a construir metodologizar algunas cosas. Es súper importante. Sí, súper. Eso lo vemos. Oye, y eso lo vemos porque uno de repente no lo tiene tan en la cabeza cuando uno es, no sé, emprendedor de productos que son servicios, qué sé yo, es como más difícil verlo, pero cuando uno analiza los modelos de negocio de las grandes empresas y cómo han ido creciendo, efectivamente las metodologías son parte fundamental, por eso siempre tienen que haber métricas, tiene que haber cosas donde tú puedas basar tus tomas de decisiones y resultados que te ayuden precisamente a esa misma toma de decisión. Así que interesante, Padre Rico, Padre Pobre, lo encontramos en Bros Librería, ¿cierto? Lo encuentran en Bros Librerías. Sería absurdo que no, porque está en Bros. Claro. No, es un libro que está agotado de editorial. Oye, encuéntralo en Providencia ahí. Lo puedes comprar en el supermercado. No, sí, es un libro que lo encuentran en Bros Librería sin duda. Y nada, está bueno. Existe un audiolibro también. Ahí ya te mentiría si es que está, creo que no está dentro del catálogo que nosotros ofrecemos, pero bueno, tampoco puedo ser tan... Este es un libro ideal para audiolibro, para escucharlo en audiolibro. De hecho, yo así lo estaba viendo y me acompaña N y claro, de nuevo, como no es un libro académico, ni denso, ni que tenéis que estar así como viendo el gráfico, ni te acompaña perfectamente, muy conceptual, muy de como, claro, tiene mucho sentido. Toda la razón, claro. Sí, exacto. Oye, muchas gracias, Fabio Costa, siempre dejándonos buenos datos para leer el fin de semana, para tener en cuenta, que estés súper bien. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, Fabio, y próximamente nos hablarás de tu podcast. Supe que estás con un podcast. Sí, un podcast muy interesante que tengo por ahí con gente del primer nivel. Maravilloso. Ahí nos vas a hablar. Oye, vaya muy bien. Un buen nosotros no hemos estado en el podcast.
Nosotros no hemos estado en el podcast, así que no es toda la gente de primer nivel la que has tenido en tu podcast. Así es. Oye, Fabio, pronto te vamos a invitar a la televisión para que estés atento. Ya, nos vamos a la pausa. Oye, ¿conoce el Honda Pilot que lleva todos tus sueños donde tú quieras llegar? Cuenta con la tecnología inteligente Honda Sensing para hacer de tu viaje una experiencia mucho más segura. Descúbrelo simplemente entrando a www.honda.cl. Y la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, duplica los caminos para innovar en el agro y hasta hoy, 20 de agosto, se puede postular a la nueva convocatoria nacional que apoya proyectos de innovación de dos tipos, iniciativas de interés público que serán de libre acceso o de interés privado que serán comercializadas. Revisa las bases en www.fia.cl. Hasta hoy, 20 de agosto, el agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Vamos y volvemos. Una pausa para pensar en grande. Emprender es